Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús David Cardoso Rubiano, soy estudiante de la Universidad UNAD y estoy en la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy vengo a explicarle un poco sobre el laboratorio de movimiento reptiliano. Bueno, como nos dice la pregunta, tenemos que iniciar con una aceleración de 0,0 y la velocidad sería el último dígito de nuestro número de cédula, que sería el 5. Entonces acá iniciamos como tal, comienza a generar los datos. Apenas se llene como toda la tabla, exportamos los datos y volvemos a hacer lo mismo, pero ya con una aceleración diferente, por ejemplo, a 3.1. Este es 3. Y volvemos a poner a rodar la tabla. Apenas nos tenemos los datos, ¿qué hacemos? Exportar los datos. Entonces ya tenemos como tal los datos del movimiento uniforme rectiliano y movimiento uniforme acelerado. No tengamos los datos, vamos a MATLAB, ingresamos a MATLAB, lo hundimos en los 6 punticos, MATLAB Drive, y pegamos como tal los datos del movimiento uniforme acelerado y movimiento uniforme rectiliano. Después vamos a Open MATLAB Online. Cuando estamos en OpenMATLAB Online, aquí nos puede mostrar que tenemos como tal los dos documentos aquí descargados. Entonces, iniciamos a programar. Entonces, sería como tal la programación, iría datos igual a import data, abrimos paréntesis, entonces hacemos la de movimiento uniformado acelerado, cerramos y nos damos enter. Entonces acá nos está diciendo que tenemos 4 casillas con 11 filas. Digo, 4 filas con 11 casillas. Bueno, acá como tal tenemos el tiempo, la velocidad, la aceleración y la distancia. Entonces vamos a hallar el tiempo. Entonces, para hallar el tiempo sería eh, tiempo igual a datos punto data, abrimos paréntesis, en el ROIS hacemos doble punto, coma, 1 que es tiempo, cerramos y enter. Y acá nos lanza como tal el tiempo. Ahora para la distancia hacemos lo mismo. Entonces sería distancia igual datos punto data, abrimos paréntesis, en ROIS igual doble punto, coma, 2 y cerramos. Y acá tenemos la distancia. Ahora vamos a hacer la velocidad. Entonces sería velocidad igual a datos punto data, abrimos paréntesis, doble punto, coma, 3 y cerramos. Y acá tenemos la velocidad. Y por último hacemos la aceleración. Sería aceleración igual datos punto data. Un poquito. Abrimos doble punto, coma, 4 cerramos, 4 cerramos
Y acá tenemos la aceleración que es 3.1. Cuando ya tenemos la aceleración, entonces tenemos que hallar los gráficos como tal, como nos dicen en esta parte de acá. Acá como tal podemos ver que ya tenemos hecho el ejercicio. Dice que tenemos que realizar una gráfica en MATLAB de posición en función del tiempo. Para cada tabla de la instrucción 3, también toca realizar una gráfica en MATLAB de velocidad en función del tiempo, realizar una MATLAB de aceleración en función del tiempo, con el movimiento uniformado rectiliano y el movimiento uniformado acelerado. Entonces, ¿cómo hacemos esta tabla? Entonces, ingresamos a MATLAB Online, le unimos plot, bueno, tenemos plot, abrimos paréntesis, decimos tiempo, coma, velocidad, cerramos y acá ya tenemos nuestra primera gráfica, que es tiempo o velocidad. Igualmente para allá las horas sería plot, coma, tiempo, coma, distancia. Distancia, cerramos y acá tenemos la gráfica de distancia y la última sería plot, coma, tiempo, aceleración, cerramos y acá ya tenemos la gráfica de aceleración. Igualmente, tal cual, la misma programación se hace para el movimiento uniformado rectiliano. Acá lo estamos haciendo con el movimiento uniformado acelerado. Entonces, como tal, después de eso, nos vamos a la guía, la parte donde están los ejercicios resueltos, y acá podemos ver, ya como tal, tenemos la del movimiento uniforme rectiliano, movimiento uniforme acelerado. Y tenemos que contestar estas preguntas. Dice, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectiliano uniforme de un movimiento rectiliano uniformadamente acelerado? A partir de las características de sus gráficas de movimiento. Pues yo dice esta respuesta. El movimiento uniformado rectiliano, la gráfica será una línea recta con pendiente constante. Esto indica que la posición cambia de manera uniforme con el tiempo, más que la del movimiento uniforme acelerado, la gráfica será una curva, estilo como parábola. Esto indica que la posición cambia de manera no uniforme con el tiempo debido a la aceleración constante. La pregunta B sería sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, cuando la aceleración es cero, el movimiento con aceleración constante se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que la velocidad del objeto permanece constante a lo largo del tiempo. Y la C, que representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso. Bueno, en general, el área bajo la curva de una gráfica de velocidad versus tiempo representa el desplazamiento del objeto durante el intervalo de tiempo considerado. Por ejemplo, para el movimiento uniforme rectiliano, el área será un rectángulo y su valor será igual a la velocidad constante multiplicada por el tiempo transcurrido. Más para el movimiento uniforme acelerado, el área será un trapecio o un triángulo, dependiendo de si la velocidad inicial es cero o no, y su valor representará el desplazamiento total durante el intervalo de tiempo. Muchas gracias, espero que estén bien y que Dios me los bendiga. Gracias por su atención.